Son unas secciones más grandes que trató Moisés cuando escribió este libro. Los primeros capítulos, hasta el capítulo 9, nos habló de las ceremonias y los sacrificios y sobre todo el oficio sacerdotal. Entonces nos habló del tabernáculo, de cómo se hacían las ceremonias en el tabernáculo, los sacrificios, los tipos de sacrificios, sus propósitos, quiénes debían llevarlo a cabo, ¿cierto? Él habló de los sacerdotes y todo eso. En el capítulo 11 hasta el 15 nosotros vamos a ver una sección diferente, donde va a pasar de lo celestial, del lugar santísimo, de las cosas sagradas de Dios, y va a tomar un enfoque un poco más secular, vamos a decirlo. Nos habló de los sacerdotes hasta el capítulo 9 y 10, y ahora Dios quiere hablarle al pueblo común, al hermano laico, a los israelitas, ¿cierto? Creyentes, pero que no tienen algún rol, entonces, como ser sacerdote o levita u otras cosas referidas al ministerio. El capítulo de hoy aplica en muchas cosas para nosotros el día de hoy, puesto que fue dirigido al creyente común. Fue dirigido al hermano que cree en Dios, que tiene su fe en Jesucristo y que entonces quiere agradar a Dios con su vida. ¿Cuántos aquí, hermanos, queremos agradar al Señor? ¿Amén? Y en este capítulo, hermanos, en particular es para ti. Muchas gracias, hermanos. Espero llegar hasta el final del mensaje con la voz. Hermano, le pido ahí paciencia, ¿no? Si estoy quizás un poco con poca voz. El capítulo 11, mira lo que dice. Si tienes tu Biblia, ahí debe haber un subtítulo que dice animales impíos e inmundos. En el capítulo 11 Dios va a establecer una especie de dieta para el pueblo de Israel. Entonces, permitiéndole algunos tipos de alimentos o animales para el consumo humano y haciendo una restricción sobre otros animales que los israelitas no podían o no debían comer por mandato del Señor. Quiero decir de entrada, hermanos, que este capítulo, la enseñanza no es que debemos hacer dieta. Amén, hermanos. Entonces, usted me ve, pero no quiero enseñar sobre la dieta, ¿no? Vamos a ver que tiene un propósito mucho mayor que la mera prohibición o abstención de algunos alimentos. Un poco el título del capítulo 11 nos indica acerca de aquello. Animales impíos e inmundos. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Mira lo que dice el capítulo 10, retrocediendo un poquito, en el versículo 9, hablando de los sacerdotes. Tú recordarás estos sacerdotes que entraron al tabernáculo con un fuego extraño y murieron por hacer más allá de lo que Dios había mandado. Dice el versículo 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de la reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Mire el versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Lo que vamos a ver a continuación en el capítulo 11, entonces no es la mera prohibición de alimentos, no es solamente por un aspecto de salud de las personas, porque ciertamente tiene un factor en ese sentido. Más bien es un aspecto teológico que los creyentes deben aprender a través de estas prohibiciones, a través de lo que va el Señor mostrar inmundo y no inmundo. Versículo 10, a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La distinción entre puro e impuro no aparece de la nada en estos capítulos. Es algo que se remonta y vemos nosotros a través de la Biblia mucho antes incluso de la ley. Por favor, el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 2. Mira lo que dice Génesis, capítulo 7, versículo 2. Dice la Biblia ahí, de todo animal limpio, le dice Dios en este caso a Noé, tomará 7 parejas, macho y su hembra. Mira lo que dice ahí, hermanos. Más de los animales que, ¿qué dice? Que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Es interesante esto, ¿no? Mucho antes que Dios estableciera esta diferencia entre lo inmundo y lo limpio, ¿cierto?
a través del libro de Levítico, lo dejara establecido como una ley y un mandamiento para el pueblo de Israel. Vemos este principio varios siglos atrás, antes del capítulo de Levítico. Ya se hablaba en el libro de Génesis de los animales limpios y los animales que no son limpios. Por favor, mira también el versículo 8 y 9 en el mismo capítulo. Versículo 8 y 9 dice la Biblia lo siguiente. Génesis 7, el versículo 8. Lo voy a buscar un ratito aquí, si no. Ahí está, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, ahí nomás. Entonces vemos aquí, hermanos, que entonces lo que va a pasar en el libro de Levítico es la formalización de estos principios. Principios que ya estaban latentes en el pueblo de Dios mucho antes del establecimiento de la ley. Entonces, mucho antes de que Dios tuviera que dejarle por escrito a las personas, entonces hay cosas inmundas, hay cosas malas, hay cosas de las que debes abstenerte. La conciencia del hombre, entonces mandado por el Espíritu Santo de Dios, nos muestra siglos atrás que ya había una idea de lo que era inmundo y de lo que era limpio. Noé habla sobre los animales puros e impuros. No se menciona aquí el criterio para diferenciar estos animales, pero hoy lo vamos a conocer en el libro de Levítico. Mira lo que dice, hermanos, y tenemos diferentes tipos de animales que se va a referir entonces Moisés en este capítulo. En particular, en el principio, hermanos, se dirige o se refiere a los animales terrestres domésticos. Mira lo que dice versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene, mira lo que dice, pezuña hendida y que rumia, este comeréis. 4. Pero de los que rumian y que no tienen pezuña, no comeréis de estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo que rumia y no tiene pezuña será inmundo. La liebre, lo mismo. 7. El cerdo tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, ¿cierto? Algunos rumian, otros no tienen pezuña y viceversa. Entonces dice versículo 7, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundo. Aquí vemos, y es interesante lo que plantea aquí Moisés. Él dice, estos son los animales que ustedes pueden comer. Son todos animales de ganado doméstico que criaban el mismo pueblo de Israel, ¿cierto? Cordero, oveja, entonces las vacas, etc. Vemos aquí, hermanos, entonces que él pone estos requisitos. Versículo, por favor, versículo 3. Tienen que tener pezuña hendida y hacer este ruido, ¿no? Rumia. Entonces, esto tú puedes comer. Algunos autores hablan de que este de la pezuña y el asunto es porque los animales que tienen pezuña están separados del suelo por esta protuberancia o por esta pezuña que tienen en sus pies, ¿cierto? Entonces algunos dicen ellos no están contaminados con el mundo, es como algo simbólico, pero vemos aquí, hermanos, que lo que quiere Moisés mostrarle o decirle a ellos es que ellos deben comer lo mismo que los sacerdotes. Por favor, mire el capítulo 10, versículo 12. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que le habían quedado: toma la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová. ¿Cuáles eran las ofrendas encendidas? Lo vimos nosotros hace varias semanas. Los sacrificios, los holocaustos, ¿cierto? Que se hacían en este altar de bronce, ¿cierto? Que debían prenderse fuego, entonces los animales a modo de sacrificio, y parte de aquello debía ser consumido al final por los sacerdotes. Mira lo que dice versículo 12, en el capítulo 10. Dice: comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa.
13. Lo comeréis en el lugar santo, porque es para ti y para tus hijos. Mira lo que dice, de las ofrendas encendidas. Nosotros hemos estudiado hace varias semanas, repasando los tipos de sacrificios, mientras que avanzábamos con esta serie, los animales que eran permitidos para esos tipos de sacrificio. El cordero, ¿cierto? El macho cabrío, una oveja. Entonces, él dice que los sacerdotes, versículo 13, debían comer parte de estos animales después de haber realizado el sacrificio, el holocausto o la ceremonia de que se trate. Cuando vamos al capítulo 11, entonces Moisés deja de dirigirse a los sacerdotes y se dirige al pueblo común y les dice, ustedes comerán este tipo de animal en particular. Coincidentemente son los únicos animales que se permiten para sacrificio. Y coincidentemente también son el tipo de animales o el tipo de ofrendas también que debían comer los sacerdotes. En principio, hermanos, o de forma más simple, Moisés les está diciendo al pueblo común, ustedes deben alimentarse de la misma forma que los sacerdotes. Ustedes deben tener los mismos estándares de santidad que los sacerdotes. Ustedes deben, el pueblo común, o los hermanos, ¿ciertos? En general, no están exentos del llamado a la santidad que hace Dios. Los hermanos en general, entonces, porque no tengo una responsabilidad importante o relevante en la obra de Dios, eso no me justifica para vivir una vida diferente al llamado de santidad que ha hecho Dios para los creyentes. Los animales que Moisés les a través de las palabras de Dios mismo, ¿cierto? Les permite comer al pueblo, son los mismos que pueden también comer los sacerdotes. Ellos deben tener la misma dieta, ellos deben tener los mismos cuidados. Todos deben saber, por favor, versículo 10, en el capítulo 10, versículo 12, al final dice que esto es cosa muy santa, que ser parte del pueblo de Dios es algo importante, que no se lo deben tomar a la ligera. El no estar en una posición de liderazgo no me justifica para no vivir una vida que agrade a Dios. Los primeros animales que se refieren entonces aquí Moisés capítulo 11 son los terrestres, domésticos. Mira lo que dice el versículo 9. Se va a referir ahora a animales acuáticos. Interesante esto, hermanos. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. De todos los animales que tienen aletas, escamas en las aguas del mar y los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, mire esa frase, les tendréis por abominación. Versículo 11. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis por inmundos. Aquí vemos nosotros, hermanos, otra restricción y también lo que él le permite, ¿cierto? Se refiere a un tipo de pez o un tipo de animal acuático en particular. Ellos deben desechar los que no cumplan con estas características. En este caso vemos una restricción no tanto por el tipo, entonces, como en los animales terrestres antes mencionado, no tanto tiene que ver por una razón teológica, sino también por una razón salubre. Muchos de los animales en los ríos, en los mares, ¿cierto? Entonces tienen la costumbre de alimentarse de sedimentos. Entonces unos pocos comen de la superficie, pero muchos otros comen de lo que está en el fondo. Las mismas heces de los peces, los mismos desechos de los peces. Son animales carroñeros, dentro del agua, ¿cierto? Pero se alimentan de esta manera. Hoy día ya está comprobado, hermanos, que entonces muchos virus pueden emigrar, ¿cierto? De los animales a los seres humanos y de los seres humanos a los animales. Y si no, hermanos, ¿por qué hubo una pandemia, ¿cierto? Entonces todos saben que el causante de la pandemia fue un animalito de China, entonces que tenía un tipo de virus que se mutó, se traspasó a los seres humanos y viceversa. Aquí la restricción es comer estos animales, porque estos animales, vamos a verlo al final, ¿cierto? Entonces, en su esencia, entonces muestran algo que no es correcto para los creyentes. Además, mira lo que dice el versículo 13. De las aves
Estas tendréis en abominación y no se comerán. Será abominación el águila, el quebrantahuesos. Parece que ese ave era como bien, entonces ahí como, entonces tenía mucha fuerza o algo, ¿no? Dice el quebrantahuesos, no sé qué tipo de ave será, hermanos. El azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el sorormujo, el ibis, calamón, pelícano, buitre, la cigüeña, la garza, según la especie, la abubilla y el murciélago. Entonces vemos aquí, hermanos, que él hace también entonces esta prohibición. Vamos a avanzar para mostrar un principio más importante al final, que engloba a todos estos últimos. Mira el versículo, por favor, 20. Todo insecto alado que anduviese sobre 4 patas tendréis por abominación. 23. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis por abominación. Repite nuevamente ahí el principio. 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos hasta la noche será inmundo. Cualquiera que llevare alguno de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces esa es una prohibición a los insectos. Y también, hermanos, aquí vemos una prohibición a tocar los cadáveres y tener algo que ver con entonces estos cuerpos que se pudieran encontrar en el campamento, enfermos, malolientes, en descomposición. Él dice, no los tocaréis, porque si no serás inmundo hasta la noche. Además, mira el versículo 29. Tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, comadreja, ratón, rana, según su especie, erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija, camaleón. Estos tendréis por inmundo entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo después de que estos animales muertos, o tocare su cuerpo muerto, será inmundo, sea de madera, de vestido, de piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Es interesante, entonces aquí vemos una serie de restricciones alimenticias que ordena Dios por medio de Moisés y de Aarón al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿tienen los creyentes contemporáneos, tú y yo, los creyentes del Nuevo Testamento, que cumplir estas leyes alimenticias? ¿O son útiles para nosotros acaso? La respuesta es, hermanos, un rotundo no. Cualquier persona que tomando este pasaje, entonces obliga a otros, ¿cierto? Por medio de, entonces, este pasaje bíblico en particular, a la abstención de algunos alimentos el día de hoy, alimentos lícitos, por supuesto, hermanos, ¿cierto? Entonces, estaría cayendo en un error de interpretación. Y te muestro por qué. Jesús nunca hizo alguna referencia, alguna prohibición alimenticia en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús rechazó las leyes alimenticias como una manera de acercarse y de agradar a Dios. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos 7, versículo 14. Mira lo que dice la Biblia ahí. Llamando así toda la multitud, Jesús les dijo: oídme y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarle, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. 16. Si alguno tiene oídos, que oiga. Justo antes de las palabras de Jesús, los religiosos estaban criticando a Jesús por la comida que comía, las personas que se relacionaba, cosas por el estilo. Y él dice, versículo 15 nuevamente, no es lo que contamina lo que entra por la boca,
Más adelante Pablo es más específico en una de sus cartas y él dice lo que va a la boca después va a la letrina, ¿cierto? Entonces eso no se queda ahí, ¿cierto? Entonces Pablo dice, Jesús, perdón, 15, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. No es lo que ha entrado a tu cuerpo lo que lo contamina, aunque ciertamente hay alimentos que son perjudiciales si se comen en exceso y todo eso. No estamos haciendo una apología, ¿cierto?, a la glotonería. Al contrario, ¿cierto? La glotonería es un pecado, hermanos. Lo que estamos mostrando aquí, que lo que está contaminado es el hombre en sí mismo, independiente de lo que come. Está contaminado por el pecado, por sus pensamientos, por su tendencia hacia lo malo. No hay ninguna dieta que te pueda hacer buena persona. Ninguna dieta te puede salvar. Solo Cristo, hermanos. En segundo lugar, hubo un concilio poco tiempo después de que se formaron las primeras iglesias. Mira el capítulo 15 de Hechos capítulo 15, como se trataba aquí de la transición entre el judaísmo al cristianismo. En el siglo I hubo mucha incertidumbre, muchas dudas en los creyentes. Muchas de las iglesias cristianas del siglo I tienen muchos creyentes que eran de trasfondo judío. Entonces había la incertidumbre, la duda en ellos. ¿Debo circuncidarme? ¿Debo guardar esto? ¿Debo guardar la ley? ¿Qué debo hacer? ¿Cierto? Entonces, capítulo 15, los apóstoles y los pastores de las primeras iglesias se reúnen en Jerusalén a modo de concilio para determinar algunos puntos en común para que puedan estos pueblos, gentiles y judíos, tener una comunión armoniosa en las iglesias por lo que dure este tiempo de transición. Mira lo que dice el versículo 19, en palabras aquí, entonces, de Pedro. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Pedro, un judío, les dice a los otros judíos, ustedes no miren por menos a los que vienen a la fe y no fueron judíos en el pasado. No miren por menos a los creyentes que no han sido circuncidados o que no han guardado las leyes del sábado, las leyes alimenticias. Por favor, mira lo que dice el versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación a los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Nuevamente, entonces aquí algunas personas dicen, mira, dice sangre, dice que no puedes comer, entonces seguramente no se puede comer prieta. En su contexto, hermanos, este concilio era para que los pueblos gentiles y judíos pudieran estar armoniosamente en la iglesia del Señor, convivir, ¿cierto? Entonces, estas diferencias que puedan ser zanjadas y que ellos puedan tener una comunión armoniosa. Cuando dice en el versículo 20 que ellos deben apartarse de lo ahogado y de la sangre, esto no es una prohibición alimenticia, sino es una prohibición de la idolatría. Versículo 20 dice que ellos no se contaminen con los ídolos, con la fornicación, con lo ahogado y con la sangre. No es una ley que prohíbe comer sangre para todos los creyentes de todos los tiempos. Es un acuerdo particular que hicieron los gentiles y judíos en el siglo I, porque los gentiles por un tema de conciencia, ¿cierto? Y de haber abstenido toda su vida del cerdo, de la sangre y de cosas que la ley decía, si tuvieran que ir a la mesa en una iglesia, ¿cierto? Lo que se conoce como el banquete de Mateo, ¿cierto? Ellos tenían mesas y ellos comían y compartían tiempo. Y puedo imaginarme un judío entonces tomando con mucho cuidado algo, entonces que en su conciencia le permitía la ley, y un gentil entonces comiendo algo que otro lo pensaría que es inmundo. Lo que está diciendo ahí, guardémonos de comer o de hacer las cosas que hieran al otro. Más o menos el principio lo vemos en 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios, capítulo 10. 1 de Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 25. Dice la Biblia lo siguiente:
de todo lo que se venda en la carnicería. ¿Qué dice, hermanos? Comer. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Todo está permitido, hermanos. Si bien hubo unas restricciones, y vamos a explicarla volviendo al libro de Levítico, para ese tiempo en particular, para ese pueblo, acerca de animales inmundos y animales limpios, esta no es una prohibición que debiera atravesar toda la Biblia. Es una ley que era específicamente para la nación de Israel, por el tiempo que dure el tiempo de la ley. Los creyentes vivimos bajo la gracia, hermanos. Los creyentes somos del Nuevo Testamento, cada uno de nosotros. Ninguno de aquí, si no me equivoco, hermanos, tiene un trasfondo judío. Estas leyes no tendrían efecto ni validez en nuestro tiempo. Al contrario, cuando vemos después de la cruz, los autores bíblicos empiezan a decir, todo es permitido, todo puedes comer. Entonces solo en la iglesia, en el concilio, los gentiles que no coman lo que daña a los judíos por un tema de conciencia. Mira lo que dice versículo 26. Del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo te invita y quieres ir, de todo lo que te ponga delante, comer, sin preguntar por motivos de conciencia. Mas si te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29. La conciencia, no la tuya, sino la del otro. Entonces, ese principio vemos en Hechos 15. En ese concilio ellos dijeron, no comamos, nos obliguemos a nosotros mismos a no comer ahogado o sangre. No porque esté prohibido, sino porque la sensibilidad de los creyentes con un trasfondo judío y su conciencia podría ser dañada. Es una especie de acuerdo de restringir su libertad cristiana de comer todo lo que quisieran en favor de tener una comunión armoniosa en la iglesia de Dios. Mira lo que dice el libro de Hechos. Jesús rechazó las leyes alimenticias. Los apóstoles entonces coincidieron en que entonces todo estaba permitido. Las restricciones debían ser por tema de conciencia y no por un asunto legal. Además, Pedro tuvo un encuentro con un general que se llamó Cornelio en el capítulo 10 de Hechos. Y mira lo que dice el versículo 10, Hechos 10:10. Tuvo Pedro gran hambre y quiso comer mientras le preparaban algo. Y le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz del cielo a Pedro, que le dijo, levántate, Pedro. ¿Qué dice, hermanos? Mata y come. 14. Pedro, como fiel a su carácter, ¿cierto? Siempre contradiciendo, hermano, ¿no? Siempre como hablando más, ¿no? Podría haber terminado todo ahí, pero él tenía que preguntar algo más o acotar algo. 14. Pedro dijo al Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro, como judío galileo, ¿cierto? Entonces ellos tenían estas dietas y estas costumbres por ser judíos. Tiene esta visión, luego de que tuvo mucho hambre, ¿cierto? Entonces empezó a tener visiones del hambre, hermano, no sé qué le pasó ahí. Entonces Dios le dice, come de todo, mata, come. Pedro dice, no he comido nada inmundo nunca. 15. La voz tuvo que hablarle una segunda vez a Pedro y le dice, lo que Dios limpió, ¿qué dice? No lo llames tú común. Entonces, 16, esto sucedió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Puedes ver la diferencia, hermanos? Como en el Antiguo Testamento, entonces quedó derogada esta ley, entonces esta dieta que Dios había establecido a los judíos.
es porque esta dieta no era con un fin únicamente salubre, de salubridad, o no era únicamente con un fin, ¿cierto? Entonces, biológico, sino sobre todo era teológico. Además, hermanos, en el capítulo, mira lo que dice Romanos 14. Romanos 14. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, dice aquí Pablo a los hermanos de Roma, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree, versículo 2, que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Más adelante Pablo va a decir que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Aquí vemos entonces, hermanos, que este principio se mantiene en el Nuevo Testamento. Versículo 21, Romanos 14, 21. Bueno es no comer ni beber vino, ni nada de lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. La restricción debe ser por conciencia. La restricción debe ser para cuidar la comunión, la armonía, la sensibilidad de las personas. Y no porque un pastor justo leyó Levítico y está ordenando a toda la congregación, ¿cierto?, que ellos dejen de comer cerdo, dejen de comer sangre y cosas por el estilo. El libro de Efesios capítulo 2, ya vamos a volver a Levítico, quisiéramos terminar esta idea en este punto. Efesios capítulo 2, hablando de estas costumbres y hábitos entre los judíos y los gentiles, y las diferencias que ellos tenían, ¿cierto? Cuando se crea la iglesia, ellos deben unificar esos criterios y esas costumbres. Pero esto no se hace por medio de las leyes, por medio de la imposición de mandamientos humanos, sino lo hace el Señor mismo, versículo 14. Y Pablo dice, porque Él, refiriéndose a Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira esa frase, aboliendo Cristo en su carne las enemistades que tenían estos dos pueblos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. 15, aboliendo las ordenanzas expresadas en la ley. ¿Puedes ver el punto, hermano? Entonces, después de la cruz, muchas leyes ceremoniales quedaron obsoletas para los creyentes del Nuevo Testamento. Porque nosotros no somos una especie de pueblo de Israel. Somos la iglesia del Señor. Y Cristo, entonces no dijo, bueno, tengo Israel, tengo los gentiles, tengo la iglesia. Él dijo, un nuevo pueblo. Todos unidos y concertados. Ya no hay enemistades entre ellos. 15. Los mandamientos, ordenanzas expresados en la ley en el Antiguo Testamento fueron abolidos por Cristo en la cruz para crear en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz, 16, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que habían. Si tú te preguntas cuál es ese cuerpo, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, ¿qué dice, hermanos? De la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. Volvamos al libro de Levítico e intentemos descifrar ahora qué quiere decir Moisés con todas estas prohibiciones alimenticias que hizo al pueblo de Dios estando a los pies de Sinaí. ¿Cuál es el fundamento entonces para estas leyes? Bueno, hay varias teorías. Algunos dicen se trata de la salud de Israel, de su salud física. Muchos animales que vemos nosotros que se prohibieron expresamente, animales cuadrúpedos como el cerdo, aves carroñeras como el buitre, insectos que se alimentan de los cadáveres y peces que se alimentan de los restos en el fondo, pudieran perjudicar la salud
de los israelitas si ellos se alimentaban de esos animales. Hoy en día, hermanos, los animales de consumo humano no se parecen en nada a lo que fueron en origen, ¿cierto? Originalmente en su tiempo. Entonces, nosotros estamos con un montón de vacunas, protegidos de muchas cosas, y los animales tienen más todavía, hermano, ¿no? Entonces, en ese tiempo no existía la medicina avanzada en ese sentido. La única manera de evitar que un virus entonces entrara a tu cuerpo era restringiéndote de comer esos animales. Algunos entonces dicen que muchos de los animales mencionados como inmundos son portadores de virus, y muchos se alimentaban de la carroña, de las heces, de los cadáveres, de los virus, entonces, y portaban estos virus que pueden migrar entre animales y seres humanos. Una segunda interpretación y teoría acerca de estas leyes y prohibiciones alimenticias es el culto que debía tener la nación de Israel, su santidad, su separación, su diferenciación con los pueblos paganos que le rodeaban, en particular Egipto y en particular también Canaán. Los israelitas no debían tener contacto con los cananeos. Los israelitas no debían no solamente no tener contacto o mantenerse separados, no debían entablar relaciones, casarse unos con otros y viceversa. Vimos que eso después en la historia bíblica fue exactamente lo que ellos hicieron y tuvieron su retribución por lo mismo. Muchas de las regulaciones que se da a la nación de Israel, no solo alimenticias, sino también ceremoniales y de vestimenta y de costumbres, son para que ellos pudieran diferenciarse como un pueblo de Dios, un pueblo santo, entre un montón de pueblos paganos e idólatras. Muchos de los animales que vemos en la lista de prohibiciones eran dioses en Egipto. Muchos de los animales que vemos aquí eran dioses en Canaán. La prohibición puede ir también por ese lugar. Pero no solo eso, también una tercera interpretación sobre esto, hermanos, es la esencia simbólica de los animales que eran incluidos o excluidos en la dieta de los israelitas. Algunos animales que se mencionan robaban comida. Otros animales que se mencionan eran asesinos voraces. Otros simplemente tenían un deseo y una atracción por lo muerto, alimentándose de la carroña y los cadáveres en descomposición. Insectos, buitres, cuervos y animales que se mencionan aquí. Todo indica que más que una razón médica o de salud física, estas leyes son dadas por una razón teológica para la salud espiritual del pueblo de Dios. El capítulo muestra aquí un concepto muy interesante. El pueblo de Dios está rodeado de la inmundicia. El pueblo de Dios está rodeado de dioses falsos. El pueblo de Dios está rodeado de lo profano. Lo profano está mucho más cerca, mucho más al alcance de lo que tú te imaginas. El pecado, entonces la muerte, lo inmundo rodea al pueblo de Dios. Y este debe mantenerse en ese mundo profano e inmundo, limpio, santo y separado para Dios. Mira lo que dice versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Estos mandamientos no son solo para, o no son para los sacerdotes, es un llamado a todo el pueblo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, 2, habla a los hijos de Israel. Este es un llamado de atención para los israelitas y para cada uno de nosotros. Estamos rodeados del pecado. Estamos rodeados de gente entonces que adora a Dios. Estamos rodeados de la inmundicia, la putrefacción, de la pecaminosidad, de la cual los creyentes y el pueblo de Dios debe mantenerse abstemio. Todo el pueblo, versículo 2, los hijos de Israel, toda la congregación, ya no solo los sacerdotes deben comer solo
lo que es sacrificado, solo estos animales que tienen pezuña, puesto que están, entre comillas, separados del mundo, ¿cierto? Entonces, sino todos nosotros debemos, el hermano común, tener los mismos estándares de santidad que el sacerdote, los mismos estándares de compromiso con lo santo que lo tienen los obreros de Dios. Cuando alguien sano, hermanos, y aquí vemos algo interesante, ¿cierto? Entonces vemos que el pueblo debe ser santo, el pueblo debe estar separado del inmundo, y todo alrededor está inmundo y corrompido. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando una persona está enferma y una persona está sana y ellos comparten juntos? El enfermo nunca se cura, el sano se enferma. El sano se contamina. No sé si eso es quizás algo que me sucedió a mí, no, hermano. Entonces, pero es así en general, ¿cierto? Entonces pon a dos personas, un niño con tos, un niño entonces sano, y tienes dos con tos en un par de días, ¿no? Entonces, es un principio parecido aquí. Los creyentes no pueden relacionarse con el pecado y la inmundicia del mundo sin ser contaminados por esto. Nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Amén, hermanos. Amén. Pero aún vivimos en un mundo contaminado. Un día estaremos en la presencia del Señor y seremos separados por completo de la presencia misma del pecado. Pero eso no ha ocurrido todavía. Por lo tanto, el llamado es mantenernos separados de lo inmundo, mantenernos separados de lo pecaminoso. No coquetees con lo contaminado y lo inmundo, porque no te podrás mantener limpio en el camino. Mira lo que dice el versículo, hermanos. Versículo, por favor, 44. Aquí nos da los motivos el Señor mismo de por qué entonces dio todo ese tipo de ordenanzas. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué dice? Os santificaréis. Ustedes se consagrarán a mí. Se dedicarán en cuerpo y alma, no solo en su mente, diciendo yo creo, yo sé, yo confío. En todo tu ser, cuerpo, mente, en todo lo que tú eres. Versículo 44. Os santificaréis, será dedicado completamente al Señor. Esa palabra santificaréis es una palabra que se utiliza en los primeros capítulos cuando se habla de los utensilios que están dentro del tabernáculo, que están dedicados exclusivamente a las ceremonias de sacrificios y holocaustos. Curiosamente, se utiliza la misma palabra, aunque se traduce de una manera diferente, para referirse a los creyentes comunes. Se santificarán, se dedicarán por completo al Señor. Mira lo que dice 44. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 45. Porque yo soy Jehová, dice el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Si tú eres un creyente, has entendido que Cristo te ha salvado de las consecuencias del pecado. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué vivirías en el pecado nuevamente? Es una pregunta o una frase reflexiva que el Señor le hace. 45. Yo te saqué de Egipto. ¿No te saqué de los ídolos? ¿Por qué seguirías ídolos? ¿No te saqué de la inmundicia, de la corrupción de Egipto? ¿Por qué buscarías nuevamente lo inmundo? Seamos separados, santos, porque Dios es santo. El motivo de los mandamientos, entonces, no es la dieta de los judíos, y no es una prohibición para que nosotros seamos abstemios de cerdo o de prieta el día de hoy. El motivo es su santidad, mostrar su atributo santo, separado de todo lo malo. Él está separado de la inmundicia, nosotros debemos estarlo también. Él está alejado de la corrupción, nosotros también. Él está separado de la muerte, nosotros también. Él es santo, nosotros debemos dedicarnos completamente al Señor. 47, mira lo que dice, por favor. 46, perdón. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves,
y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira el 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Te acuerdas al comienzo? Veíamos este mismo mandamiento para los sacerdotes. Debían diferenciar entre lo inmundo y lo limpio. Ellos debían diferenciar entre lo profano y lo santo. No es solo para los sacerdotes, es para cada uno de los creyentes, los que han puesto su fe en Jesucristo, que deben reconocer lo inmundo del mundo, separarse de aquello, vivir en el mundo, pero no como el mundo, vivir en el mundo, pero separados del mundo, vivir en el mundo, pero vivir como hijos dignos de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 9, ya vamos a terminar, hermanos. Perdón, 1 Corintios 5, si no me equivoco. 1 Corintios 5, mira lo que dice, por favor. El versículo 9. Os he escrito, dice Pablo por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o ladrones, o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, fuere avaro, idólatra, y todo lo que menciona a continuación. Los creyentes deben mantenerse separados de lo inmundo, separados del pecado, separados para Dios. No te confundas, hermanos. No te puedes relacionar con lo inmundo y salir limpio de esa situación. Dios es un Dios santo, apartado de todo pecado. El pueblo de Dios debe buscar y propiciar lo mismo. Vamos a orar.